Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa en CNN, aquí desde la capital de la República Mexicana, y gracias a nuestros invitados en esta ocasión que acuden a este estudio para conversar de varios temas, para hablar del trabajo periodístico que realizan en este medio de comunicación que se llama elfaro.net, que es un espacio de periodismo fundamentalmente en Centroamérica, con una mirada muy amplia y que aborda, bueno, pues un conjunto de asuntos que nos importa mucho recuperar en esta conversación. Gracias a Carlos Dada, que está aquí. Bienvenido, Carlos. Hola, Carmen, muchas gracias. Como director de este periódico, elfaro.net, gracias, Carlos. Gracias, Oscar Martínez, de este equipo. Gracias, Oscar. Carmen, un gusto estar aquí. A los dos, gracias. Bueno, hemos conversado en diferentes ocasiones en México y en El Salvador, donde se encuentran ustedes. Y bueno, con motivo de su presencia en México, han estado participando en un encuentro que se ha denominado Nuevos Cronistas de Indias. Participaron en este foro que acaba de terminar y que, bueno, pues convocó a muchos periodistas de la región del continente. Una vez que están en México, pues los hemos invitado y, bueno, varios temas que son importantes. Desde luego el tema de Centroamérica y México, el tema migratorio, el tema de las historias que ustedes han abordado de muchas maneras y que de pronto nos aparecen aquí en estas horas que conversamos con la marcha, por ejemplo, la caravana que desde Centroamérica llega a México en estos días, una caravana de personas que buscan precisamente a los desaparecidos que vienen con el flujo migratorio. Es otra vez ver esta historia, Oscar, nuevamente a partir de la experiencia directa de quienes vienen buscando a los que se fueron. Sí, justamente la comitiva de madres sale, madres de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que buscan a sus hijos desaparecidos en el camino, de los que ninguna autoridad les ha sabido decir cuál ha sido su destino o más o menos por dónde podrían haber quedado. Nosotros creemos que todo lo relativo al problema migratorio que nosotros empezamos cubriendo en el proyecto En el Camino en 2008 es algo que sigue vigente y que en dado caso todas esas vejaciones a esa cantidad de migrantes, a esas decenas de miles de indocumentados centroamericanos que cada día atraviesan México, ese México oculto del que ya hemos hablado aquí, si bien puede tener altibajos, puntos álgidos de violencia como el que tuvo cuando los Zetas viven su escisión cerca de finales de 2007, principios de 2008 del Cártel del Golfo, es algo que si bien puede descansar o puede bajar de intensidad por la labor de gente como Alejandro Solalinde, como Pedro Pantoja, etcétera, todas las condiciones para que esa vejación, esa masacre masiva que terminó y culminó con esa espantosa cereza del asesinato en Tamaulipas de los 72 indocumentados, todas esas condiciones siguen puestas para que esa vejación terrible, esa romería que tienen que atravesar miles de centroamericanos en ese calvario de más de 5.000 kilómetros, todas esas condiciones siguen ahí puestas. Justamente por eso nosotros creemos que el mensaje de esto, de los migrantes que no importan, sigue plenamente vigente. Los migrantes que no importan, Oscar, que por cierto se reedita, ¿no? Están presentando también en estos días y semanas, van a presentar en el Distrito Federal Los Migrantes que no importan, que es esta reedición de El Faro, con Alejandro Solalinde, por cierto, el padre que fundó y dirige este albergue Hermanos en el Camino. Y que, bueno, nos lleva efectivamente a estas historias, Carlos. Mencionas los 72 migrantes de Tamaulipas, de San Fernando, mencionas el tema de los Zetas, al final vuelve a aparecer en muchos sentidos el tema de las organizaciones criminales como los Zetas. Antes de iniciar la grabación que transmitiremos, Carlos, tú hablabas de esta presencia de los Zetas en diferentes países de Centroamérica. Ahora que en México estamos siguiendo la historia de Heriberto Lascano, que se presume ha muerto según la información oficial de la Marina y que, bueno, pues habrá quedado descabezada en esta fase esta organización criminal que en Centroamérica, ¿hasta dónde y cómo ha llegado? Bueno, no son solo los Zetas. Centroamérica atraviesa ahora prácticamente la penetración meteórica de los carteles de la droga desde Colombia y desde México. ¿Meteórico también. es lo que dices? Sí, meteórica porque está penetrando todas nuestras instituciones a una velocidad a la cual las débiles instituciones de los países centroamericanos no son capaces de hacer frente. Ahora el gran desembarco de drogas está llegando desde Colombia y Venezuela hacia
todo el litoral centroamericano, pero se está concentrando más el aterrizaje de avionetas y la llegada de lanchas en territorio hondureño, curiosamente a partir de 2009. Mientras por tierra... ¿A partir de 2009, que es el año del golpe? Es el año del golpe de Estado en Honduras, ¿Lo asocias? efectivamente. Sí, yo sí lo asocio porque es muy casual. Antes, la mayor parte de estos cargamentos llegaban a Guatemala y estaban más repartidas en los demás países. Hoy están tan concentradas en Honduras que, bueno, al menos hay una coincidencia muy curiosa ahí. A esto hay que agregarle que territorialmente los Zetas han entrado ya a territorio guatemalteco y decidieron quedarse ahí. Ahora que estamos nosotros cubriendo muchos temas de crimen organizado, nos hemos dado cuenta de eso, que los Zetas ya, particularmente en Guatemala, han decidido quedarse y ya están actuando como los grandes cárteles de la zona. O sea, ¿los Zetas han tomado Guatemala? ¿Son los dominantes? Ahora son los dominantes, sí. Porque esto además hay que contrarrestarlo con un excelente trabajo de la nueva fiscal que ha empezado a capturar, digamos, a los capos de los cárteles tradicionales locales que hoy están siendo deportados hacia Estados Unidos. Pero los Zetas son un cártel demasiado poderoso como para que Guatemala les pueda hacer frente. Ahora, yo te hago en esto de, tomando en cuenta, retomando lo que decía de Heriberto Lascano y Lascano, para mí es muy simbólico lo que ocurre con él y solo me habla de algo que nos pasa en Centroamérica mucho, pero en México también les pasa, que es el que México y los países, quiero hacer un símil, el que México logre detener a Heriberto Lascano habla de que pueden hacer un tipo, creo yo, de combate al crimen organizado, el otro no. Es decir, los Zetas, querramos o no, han demostrado ser el cártel más cavernícola de todos estos que conviven en México y en Centroamérica, el que más golpea, el que tiene menos capacidad de relaciones, si bien tiene relaciones estatales y municipales, no sabemos qué tanto tiene a nivel federal como lo puede tener el cártel de Sinaloa, que tiene una capacidad mucho más vieja de hacer toda esta red de contactos. Yo creo que en Guatemala también ha pasado lo mismo, y los Zetas son los de más avanzada, por ejemplo, que han llegado a ser el depredador más grande del estanque y a devorar a los otros pequeños. La pregunta es, yo creo que el tema es que México y Centroamérica seguimos sin tener poder y sin tener voluntad política para enfrentar a aquellos que lavan el dinero sin necesidad de dejar 72 cadáveres, para aquellos que ponen sus empresas y tienen toda una red de financiamiento y corrupción, no solo en pequeñas alcaldías como en Guasave, donde lo quieran ver, sino a nivel federal, ¿no? ¿Dónde están sus grandes socios? Y yo creo que en ese tema seguimos teniendo un rezago terrible que México comparte con la región centroamericana. En su momento hablamos también de estos 72 migrantes, que es una de las historias que ha simbrado, nos han simbrado muchas historias, pero esta en particular, primero porque se conoció, primero porque se supo de la matanza pues masiva de 72 personas que estaban identificadas con la migración, precisamente con personas indocumentadas que iban en ruta, se entiende que hacia los Estados Unidos. Esa historia que, bueno, la platicamos en su momento, Oscar, nos remite de nuevo a los Zetas, porque ahora se ha detenido, bueno, se ha abatido, nos dice la autoridad, a Heriberto Lascano, el fundador de los Zetas, pero también se ha detenido un personaje al que le apodan la Ardilla y al que le han atribuido un conjunto de crímenes atroces, todos ellos. Uno de estos, el de los 72 migrantes de San Fernando. Yo creo que y esto es algo en lo que yo creo que históricamente hemos tenido muy poca habilidad periodística, y yo me meto como parte del gremio en México y en Centroamérica para preguntar ciertas cuestiones que nos puedan dar más detalles. A mí no me basta que cuando nos presenten a alguien, no digo que este tal Ardilla no lo sea, que por cierto el apodo estaba clavado. Lo que digo es que cuando nos presenta a alguien la PGR o la Fiscalía Centroamericanas y nos pone a alguien de frente y nos lo hace desfilar como si fuera una pasarela y nos dicen esta persona es la culpable de todo esto que yo les digo que lo es, ni seguimos los procesos judiciales para saber en qué terminan, porque una parte de que agarren a alguien y que no lo sea, es importante saber cuál es la incapacidad también de un Estado para agarrarlo. Ni seguimos esos procesos judiciales, ni preguntamos cuál fue el mecanismo. No pretendemos que nos revelen, como en algunos materiales que en el FAR hemos publicado. Recuerdo ahora mismo el cártel de Texas, que es uno de estos materiales sobre crimen organizado que se publicó, pero no pretendemos que nos digan cuál es toda la estrategia de inteligencia que utilizaron, pero sí que nos digan ¿por qué ustedes lo vinculan a esto? ¿Porque le hicieron seguimientos? ¿Porque le hicieron intervención telefónica? Díganos algo que nos haga verosímil ese anuncio que nos lo presentan como si fuera un cartel
de aspirinas o de, no sé, de pastillas para el dolor de cabeza o lo que querés. Yo creo que nos quedamos un poco en la superficie a la hora de recibir eso. Yo solo a eso quiero agregar una cosa, Carmen, es una cuestión de matices que me parece muy importante. Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Oscar. Lo que pasa es que es más fácil decirlo desde nosotros que viajamos de San Salvador a la Ciudad de México. Hoy en México, particularmente en algunos estados como Tamaulipas, como Veracruz, la situación de los periodistas es alarmante. Es muy complicado para ellos poder estar haciendo estas preguntas que a nosotros nos parece que son necesarias, que son indispensables y que son urgentes. Hoy México y Honduras son los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hoy nuestros estados no están respondiendo a la obligación de garantizar la seguridad pública y la libertad de prensa. Hoy nosotros llevamos ya algún tiempo tratando en cada plataforma que podemos de llamar la mirada y la atención internacional justo hacia la condición laboral de nuestros colegas en México y en Honduras. Quería hacer ese matiz. Sí, desde luego que es todo un tema y que coloca las cosas respecto a qué preguntar y cómo preguntar y en qué contexto. Sí. Ciertamente coincido con Oscar respecto a la falta de exigencia o una exigencia limitada por parte de del propio gremio periodístico y de la propia sociedad frente a lo que le informa la autoridad en turno en estos momentos. Ciertamente está esta otra parte de los periodistas que evidentemente en una condición de sobrevivencia, desde luego no cuestionan necesariamente en el ámbito local, pero bueno, ahí está también el contraste de los periodistas que podemos tener una presencia más amplia y nacional y los periodistas que están directamente en un contexto de presión adicional, digámoslo así, como es el caso de los estados de la República, muy claramente pues constreñidos por la presencia y el desarrollo del crimen organizado. Déjenme, Carlos, Oscar, hacer una pausa y regresemos con esta conversación porque hay varios ángulos de charla que me gustaría abordar. Algo que tiene que ver con Centroamérica y que tiene que ver con un fenómeno tan singular como los maras. Vi hace unos días la declaración del presidente Funes, de Mauricio Funes, hablar del asunto, un poco dando su opinión sobre si están o no sobredimensionados los efectos o la presencia de estas personas que se identifican con estas organizaciones. Después de la pausa volvemos. Bueno, regresemos, Carlos, Oscar, en esta conversación. En el corte seguíamos hablando de los maras y de las declaraciones de Mauricio Funes, el presidente de El Salvador. A ver, ¿por qué lanza esta idea de que está sobredimensionando Estados Unidos particularmente la fuerza, el poder de los maras? Carlos. Mira, aquí solo podemos especular sobre las razones detrás de las declaraciones del presidente Funes. No son cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Lo cierto es que el gobierno salvadoreño lleva más de 6 meses negociando con las pandillas. ¿Ah, sí? Si bien al principio lo negó, sí, abierto. Si bien al principio lo negó, hoy ya, y lo hemos publicado en El Faro, hoy ya hay, digamos, confesión de parte del ministro de Seguridad, confesión del negociador, que todo esto se diseñó en el despacho del ministro de Seguridad. Y obviamente tiene que haber sido algo de tal envergadura como sentarse a negociar con las pandillas, tiene que haber sido aprobado por el presidente Funes. Él no lo ha admitido, ¿eh? Su ministro ya lo admitió. Sí. ¿Así abiertamente lo admitió? Sí. Hay que decir que me parece a mí un poco complicado para el presidente justificar que está negociando con los pandilleros al mismo tiempo que admita que es una organización criminal al nivel de los Zetas, porque entonces tendría que dar otras explicaciones. Nuevamente, con una simple especulación, creo que eso ayuda a entender por qué el presidente está ahora diciendo Estados Unidos está sobredimensionando a la Mara Salvatrucha. ¿Y Estados Unidos está sobredimensionando cuando los pone casi a la par de los Zetas, Oscar? Mira, nosotros con toda la investigación que hemos hecho en este proyecto de Sala Negra del Faro nos hemos dado cuenta que todo este vínculo real, organizativo entre la MS y los cárteles, se habló de que los Zetas estaban yendo a entrenar pandilleros líderes a la Laguna del Tigre en Guatemala para integrarlos como miembros reales. Creemos que esta simbiosis no está ocurriendo a ese nivel. Sí hay líderes pandilleros que han logrado cierto dominio de zonas de paso de drogas. En El Salvador sí, eso es un hecho. Y donde ellos piden una cuota por pasar o se empiezan a relacionar con grupos menores más locales de Centroamérica. En Guatemala, en la zona que operan los Zetas, no hay pandilleros. Si tú vas a Petén, los pandilleros han sido relegados a un pequeño municipio que se llama San Benito, que es un municipio rural
bastante precario, donde nadie quiere estar porque no es fronterizo, no es selvático, no te puedes esconder, no puedes hacer una pista de aterrizaje, no hay nada que hacer, más que ponerle renta a la pequeña tienda. Yo sí creo que las pandillas son unas grandes organizaciones del crimen que están en proceso de profesionalización, lo estaban al menos hasta que esta tregua empezó, que han causado mucho dolor a muchas víctimas. Solo en lo que va de este año van cerca de 1.700 vidas, que si lo comparábamos con este mismo periodo del año pasado, en El Salvador se han salvado por esta tregua, entre la 18 y la MS. ¿La tregua se logró gracias a esta negociación de la que hablas? ¿Es producto de? La tregua es producto directo de esta negociación y con un papel muy activo del gobierno salvadoreño, trasladando a los líderes de las pandillas de cárceles de máxima seguridad a cárceles de menor seguridad donde podían estar en contacto directo con sus estructuras. Nosotros hemos seguido hablando con ellos ahora en las prisiones de menor seguridad, Carmen. Y lo cierto es que esta tregua, hay una cosa que no es discutible y es el descenso en las cifras de homicidios, lo cual te indica en primer lugar que la tregua está siendo efectiva, porque la tasa de homicidios de El Salvador, que era uno de los 3 países más violentos del mundo, se ha reducido a más de la mitad. Pero lo otro que por tanto tampoco es discutible es que las pandillas eran responsables de tal cantidad de homicidios en El Salvador. Es decir, por supuesto que han sido organizaciones muy peligrosas y organizaciones criminales, solo que habría que agregar a lo mejor la dimensión regional. La Mara Salvatrucha tiene presencia en muchos países. Nació en Estados Unidos y ahí sigue, tiene presencia también en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, hoy también en Nicaragua. Pero en cada país no es una sola estructura que se maneje desde alguien que decida desde Los Ángeles o desde Washington. En cada país la organización funciona y obedece a distintas dinámicas. Ahora, tocas un tema central para efectos del debate en Centroamérica y en México también sobre los niveles de violencia que se han podido identificar en los últimos años, violencia desmedida en muchos de los lugares del territorio, tanto centroamericano como mexicano. ¿Y qué de este punto? Negociar con organizaciones o pandilleros o criminales para reducir los índices de violencia. Vaya dilema de Estado, mi querido Carlos. Sí, así es, y yo creo que por eso ha sido tan complicado para el gobierno salvadoreño admitir su papel en esta negociación, que desde el principio negó rotundamente. Incluso ahora lo sabemos con argumentaciones que eran absolutamente falsas, para justificar el traslado de reos, para justificar algunos beneficios carcelarios. Pero tampoco sería la primera vez que un Estado negocia con grupos del crimen organizado. Lo hemos visto también en Medellín, lo hemos visto incluso algunas cosas parecidas ahora en Río de Janeiro cuando están limpiando las favelas, que primero se les avisa a los comandos que van a entrar tal día para que todo el mundo esté listo y la cosa sea lo más pacífico. Como la del fin de semana pasado. Como la del fin de semana pasado. En 10 minutos. Sí. En 10 minutos esta operación en Río de Janeiro. Lo que tampoco explican las autoridades de Río de Janeiro y que son las cosas interesantes cuando no te explican una negociación es hacia dónde se están moviendo estos capos, porque lo cierto es que en Río de Janeiro se sigue consumiendo la misma cantidad de droga y ahora que está aumentando el turismo eso demanda también más drogas. Entonces en algún lado los están reacomodando, es decir, hay una negociación también con ellos. El Salvador tampoco es exento de este tipo de negociaciones y hay que decir que el ministro de Seguridad terminó aceptando esta negociación cuando ya no había mucho margen de... Cuando era muy evidente. Delegación. ¿En qué lo...? A ver... Pero además cuando él cree, perdón Carmen, sí, cuando él cree que los resultados le permiten presentar una estrategia exitosa, realmente una reducción de tasa de homicidios de más de 50%, al menos en apariencia es exitoso. Es una carta de presentación de decir, si estamos haciendo algo, este es el resultado. Así es. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero yo sí haría un matiz ahí, es decir, periodísticamente lo que se busca, porque así se ha querido presentar en algún momento, no es un berrinche o un pulso por saber quién dijo la verdad al principio y quién dijo la mentira. Creemos que parte del debate, en parte del debate sano, del debate productivo sobre esto, es que el Estado sea transparente a la hora de cometer errores, a quién le podemos pedir responsabilidades, a la hora de preguntarle hasta dónde se puede llegar, a quién le tenemos que preguntar, si al ministro o si a un sacerdote, si es el Estado o si es la Iglesia, como nos querían hacer parecer quien estaba negociando. Creemos que es una cuestión de transparencia, no una cuestión de pulso estéril por saber quién decía o no la verdad. Y además de tener la capacidad de entender qué es lo que está pasando en una sociedad, cuando se te reduce 50% la tasa de homicidios, nosotros necesitamos entender qué está pasando, ¿no?
las pandillas ahora se quieren reintegrar a la sociedad. ¿Qué estaba pasando y qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿No? Si las pandillas ahora dicen que se quieren reintegrar a la sociedad, ¿es esta verdaderamente la razón detrás de una tregua o se están, como decía Oscar hace un rato, profesionalizando como organizaciones criminales? Pues ahí está Carlos. Oscar, permítame hacer una pausa, volvemos en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final, Carlos, Oscar. Podríamos seguir conversando de muchos temas de Centroamérica, del Salvador, desde luego, pero me gustaría focalizar la parte final de la charla en este libro del que ya en su momento conversamos y que ahora está en esta reedición y que nos habla, ya no digo más, los migrantes que no importan, Oscar. Volvemos al asunto. Sí, yo agradezco eso este cierre que plantea. Yo creo que en la cuestión de la migración y por la cobertura que nosotros hemos hecho, hay una experiencia y una obligación ética y moral. Nosotros criticábamos en un artículo que había ciertas organizaciones o funcionarios del Estado a los que cuando saltaron por la masacre en Tamaulipas, habría que saludarles diciendo, nos vemos en la próxima masacre, que es cada vez que ustedes aparecen, ¿no? Cuando hay 72 cadáveres. Yo creo que esta masacre es algo constante. Este es el producto de 2 años de viaje constante que hicimos con ellos, que lo hemos hecho con una editorial Surplus, con sede en Oaxaca, muy comprometida con este tipo de temas. Y lo que estamos intentando hacer el Faro y Surplus con esta reedición del libro es volver a colocar un mensaje que nos parece vigente, un mensaje que nos parece que sigue ocurriendo, unos caminos que siguen en la oscuridad y unos seres humanos que siguen siendo los nadies que cruzan México. Carlos, para despedirnos. Mira, yo creo que este libro, el autor es Oscar, que es el que pasó 2 años en México cubriendo la ruta de los migrantes y sobre todo desde la óptica de las víctimas más silenciosas, los nómadas más victimizados del mundo, creo yo, que corren el mayor peligro, pero que también responde al tipo de periodismo en el que nosotros creemos, que es aplicar las técnicas narrativas para contar historias que detrás tienen un reporteo de mucho tiempo y que es para nosotros la forma de ir destapando, digamos, las capas de la cebolla para tratar de entender, más que contar simplemente hechos, entender dinámicas, entender situaciones, al mismo tiempo que está, yo creo, dibujando personajes que para mí son claves para entender este fenómeno. Yo estoy muy orgulloso, si me permitís, del trabajo de Oscar, y esta es una segunda edición que pretende justamente eso, de sensibilizar y abrir los ojos de mucha gente sobre un fenómeno que está ahí, silencioso pero dramático y macabro en algunos puntos. Sin la menor duda. Carlos, Oscar, yo les agradezco mucho que en esta visita a México se han dado estos minutos para conversar con CNN y estaremos como siempre en contacto. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Gracias, Carmen. Oscar. Gracias de nuevo, Carmen. A los dos, gracias. Y bueno, pues seguimos de cerca en los próximos días la presentación en la capital de la República Mexicana con el padre Solalinde y el próximo noviembre en la Feria Internacional del Libro estará John Lee Anderson. Este viernes a las 6 de la tarde está Alejandro Solalinde y Marcela Turati nos acompañan y en la Feria del Libro pues John Lee Anderson y Francisco Goldman nos hacen el favor de acompañar. Estaremos al pendiente de todo ello. Gracias a los dos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Oscar. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.